Hermanos, buenas tardes y hermanas, buenas tardes. Dios les bendiga, mis amigos, amigas que siguen estas transmisiones que estamos haciendo desde la capital de San Luis Potosí, desde el centro histórico, desde Avenida Universidad 930, que es la ubicación donde se congrega la Iglesia Evangélica Los Peregrinos aquí en San Luis Potosí. Sean bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Hoy es 23 de mayo y bueno, pues seguimos con los festejos, es Día del Estudiante. Un fuerte abrazo a esos estudiantes que sacan 10, sacan 9, sacan 8, sacan 7 y pasan. Muy bien, excelente. Un fuerte abrazo, pásensela bien y espero que no por celebrar no vayan a ver esta predicación. Escuchen, porque es para ustedes estudiantes también. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a ir a la lectura bíblica. Hoy nos toca un tema para los jóvenes, para los niños, para todos, pero es un tema que va a abarcar específicamente un área de la vida familiar. Vamos a la escritura. Van a ser varios textos. El primero es Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18 al 21. Escuchen esto, es fuerte, pero necesitamos leerlo. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Cómo escuchas esa lectura, adolescente que estás festejando el Día del Estudiante? Muy bien, padres, ¿cómo lo escuchamos? ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. Vamos a otros textos que hablan de lo mismo, aunque con diferente matiz. Proverbios 1:8 dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Más suavecito, pero es lo mismo. Es hablar de la familia, hablar de los padres, hablar de los hijos. Proverbios 6:20. Fíjate lo que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Jóvenes, los chavos se sienten bien chavos y los grandes, los papás, a veces nos hacen sentir como viejitos. Así que cuando seamos viejos, bueno, no menospreciar a mamá ni a papá. Pero seguimos con la lectura. Son textos que hablan de la misma idea de lo que vamos a estar tratando en esta tarde. Proverbios 30:17. El ojo que encarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Wow, eso también está fuerte. También está fuerte. Vamos al Nuevo Testamento, Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén, así es. Y el último, que es donde vamos a estar partiendo para esta enseñanza, Efesios 6:1, del 6:1 al versículo 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos
en disciplina y amonestación del Señor. ¿De qué hablaron todos estos textos? ¿De qué hablaron todos estos versículos? De padres e hijos, pero específicamente de hijos. ¿Qué es lo que nos toca hablar hoy? Les voy a adelantar el título de la predicación. 4 razones, jóvenes, para obedecer a papá y a mamá. Adolescentes, niños, esas son las 4 razones. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su palabra y que su Santo Espíritu pueda transformarnos. Oremos. Padre, ayúdanos en esta tarde a poder observar bien el texto que vamos a tener por delante. Ayúdanos a interpretar correctamente los términos en lo que se escribe tu palabra, Señor. Ayúdanos a aplicar esto a nuestra vida. Con esto tu iglesia, tu pueblo, los hijos, los padres juntos podamos glorificarte a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
Hermanos, llegamos a la exposición de la palabra. El título del sermón se llama 4 razones para obedecer a papá y a mamá. Es muy sencillo el título, es muy sencillo lo que vamos a ver, pero al mismo tiempo muy profundo. Quiero comenzar platicándoles que el pastor MacArthur, hablando sobre este tema de los hijos, de los padres, usa una ilustración, inclusive es un experimento que se ha hecho para hablar lo de la familia en relación a hijos y padres. Y el experimento o la ilustración que usa es cuando un sapo es puesto en una olla con agua fría sobre una estufa, de una manera que cuando va calentándose el agua, empieza a hervir, el sapo de alguna manera se ajusta al calor y a la medida que va aumentando esta temperatura, a manera que va hirviendo el agua, sí, de esa manera, entonces el sapo muere hervido, muere ahí en esa olla. Dice el pastor MacArthur, tal proceso ilustra que lo que está sucediendo a nuestras familias. Los cambios de valores, las normas que esta sociedad está haciendo en las vidas de las familias han sido tan graduales que a duras penas a veces podemos percibirlas. A veces parecen insignificantes, inclusive pensamos, bueno, esto solamente es allá afuera, eso no nos va a llegar a la iglesia, pero llega. De esta manera, el peligro no es muy visible o no es muy advertido hasta que nuestras familias empiezan a desintegrarse, empiezan a caer y quedan literalmente destruidas. Es cuando entendemos que las normas morales y espirituales han sido también quitadas y de una manera deterioradas, de una manera gradual. Así que vamos a ir al texto que nos ocupa hoy, porque vamos a ver, aunque vamos a ver el primer versículo y después estaremos viendo los demás, pero quiero al menos dar una introducción de todo este tema tan profundo dentro del marco que estamos viendo de esta serie de predicaciones de vidas, de familias transformadas, iglesias poderosas. Vamos al texto. Efesios 6 del 1 al 4 y dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A muchos cristianos debieron haber saltado de la olla hirviendo con agua desde hace mucho tiempo. Hermanos y hermanas, necesitamos dejar de seguir, de coquetear con este sistema que contradice la palabra de Dios y que nos invade de una manera muy sutil y que llega a destruir nuestras familias. Y necesitamos como creyentes empezar a establecer nuestra vida conforme a la norma de fidelidad, a la norma de pureza moral que Dios revela en su palabra. Eso es lo que necesitamos hacer. La palabra de Dios que acabamos de leer y otros textos en la introducción, en la bienvenida que leímos, esta palabra de Dios establece la verdad como base para nuestras relaciones correctas entre los padres y entre los hijos. En solo 4 versículos resuelve, nos da no la sugerencia, el mandato, nos dice cómo debe de ser una familia. Y nos los dice porque Dios nos los ha revelado. Si tú y yo aplicamos estas verdades eternas, esta palabra de Dios a nuestra vida familiar, seguramente tú y yo pudiéramos experimentar y tener una vida de familia piadosa y con mucha armonía. Hoy vamos a empezar el capítulo 6, ya venimos desde el capítulo 5, versículo 18, hablando todo el contexto, que no lo voy a repetir,
Pero llegamos al capítulo 6, pero la idea de Pablo no se quita con el con el capítulo 6. El pensamiento, la línea de pensamiento de Pablo sigue, no se divide por capítulos. Y la tesis de Pablo es muy sencilla. El creyente que camina con el Señor, el creyente que abraza el Evangelio, el creyente que conoce a su Señor de cerca, pues va a experimentar esta plenitud, esta llenura del Espíritu Santo, porque él va a desear ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces esto va a traer como resultados unos cambios profundos en su vida, una transformación seria en todas las áreas de su vida, y esto va a llegar hasta la relación de padres e hijos. Esta influencia que da el Espíritu Santo se va a notar. Se nota en las relaciones sociales, y más adelante lo va a decir, en la manera de cómo comportarse en medio de esas relaciones. Pablo nos ha señalado desde el capítulo 5, versículo 22, hasta el 6:9, nos va a decir de las tres relaciones humanas más importantes que nosotros podemos tener en unas condiciones normales. Y esto se debe de experimentar. Primero, la relación matrimonial. Ya nos habló bastante del esposo, de la esposa, sus exhortaciones, ya nos dijo bastante. Y después de esta relación viene la relación entre padres e hijos, que nos va a empezar a hablar la palabra del Señor, y Pablo va a estar diciéndole a la carta de los Efesios. Y después al último va a terminar con esas relaciones laborales entre empleados y patrones. Estas tres áreas de relaciones, la mayoría de nosotros nos encontramos involucrados. Yo tengo una familia, tengo una esposa y tengo un trabajo. Así que la mayoría nos encontramos ahí. Estas tres áreas en las que vivimos debe de manifestarse la plenitud espiritual. De manera que nuestra vida, que nuestro estilo de vida sea distinto a la de nuestros compañeros, de nuestros contemporáneos que no conocen al Señor, que no conocen la palabra, que no han abrazado el Evangelio. Hacemos muy bien en observar que, como siempre, Pablo es muy ordenado en escribir. El orden que se encuentra en esas exhortaciones son muy importantes. Las hace Pablo de manera intencional. Porque estas tres relaciones en donde todos nos encontramos, o la mayoría nos encontramos inmersos, depende de una relación más profunda, la relación con nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Esta relación con Cristo, esta relación con su Espíritu Santo, con esta llenura del Espíritu Santo, pues nos va a traer como consecuencia unas relaciones en el matrimonio, con los hijos, con los padres y en las áreas laborales. Después de nuestra relación que es con Cristo y que es la más importante y que depende de todo lo demás, lo que sigue en importancia es la relación matrimonial. Hay dos cosas normalmente que a veces les comento a los jóvenes que deben de saber. Dos cosas, las dos cosas más importantes en la vida de un joven, en la vida de una joven. Dos cosas vitales. Una es dónde vas a pasar la eternidad, con el Señor o sin el Señor. Esa es la primera, la más importante. Y la segunda es con quién te vas a casar. Esas son las dos importantes. Pablo sigue este orden, nuestra relación con el Señor. Y después sigue el matrimonio. Y después siguen los hijos. Y después sigue lo laboral. Así que no debemos permitir que ni nuestras situaciones laborales afecten las dos relaciones que están antes. Nuestra relación laboral no debe de afectar nuestro matrimonio, ni debe de afectar en nuestra relación con los hijos. Es importante este orden. Tenemos un orden que Pablo lo está diciendo, que todos nosotros debemos de poner énfasis en el contexto que tú estás, si eres casado o si eres soltero. Así que son tres relaciones importantes.
Vamos a ir al versículo 1, que es el que lo vamos a estar viendo hoy, y vamos a empezar con unas observaciones generales de la carta. Efesios 6:1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Estas relaciones con los hijos y los padres, pues son normales, ¿no? Se tienen, son naturales. Hay mucho de cosa natural ahí entre un padre y un hijo, una madre y los hijos. Pero en el terreno espiritual dependen, como ya lo dije, de esta relación que tengamos con Cristo. Porque esta relación refleja, esta relación con Cristo se debe de reflejar en nuestra relación con los hijos. Y en ambos casos también los hijos con los padres deben de reflejar esa relación que se tiene con Cristo Jesús. Algo que debemos de observar y considerar en esta carta de Pablo de manera general a los Efesios. Primero, ¿dónde estaba Pablo? Bueno, conteste ahí en su mente, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Estaba en un hotel de 5 estrellas, en la parte más alta, viendo toda la ciudad y agarrando su pluma, escuchando a Bach o a Mozart o a Beethoven y escribiendo una carta. Bueno, estoy haciendo una caricatura. Pablo estaba en la cárcel, en una cárcel. Entonces, si Pablo estaba en una cárcel, ¿cómo llegó la carta a los Efesios? ¿Quién entregó la carta? Bueno, la entregó un hombre llamado Tíquico. Y no venía solo. Pablo había, Dios lo había usado en la conversión de un preso que estaba ahí, de un tal Onésimo. Y Tíquico va con Pablo y Pablo le da una carta no solamente para los efesios, lleva una carta para los colosenses, también unos hermanos, y lleva una carta para Filemón. Filemón es otra carta. Y va Onésimo ahí. Inclusive va una carta a la iglesia de la Odisea, que no sabemos nada de esa carta, pero es una carta y lleva pues a esta carta a los Efesios. Ahora, quiero que en esto de observación tú cheques bien. Bueno, Pablo está en la cárcel, lleva esta carta. ¿Cómo era la iglesia de aquel entonces? Bueno, la iglesia era en casas. No era un templo así que se tenía construido como los que hoy tenemos. No, eran en casa. Estaban en casa las iglesias. Entonces, si estaban en casa y se reunían en casa, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿los hijos estaban presentes en esta reunión, en esta asamblea, cuando se leyó la carta? La respuesta es sí, porque cuando Pablo escribe las cartas, y la carta a los Efesios específicamente, él la escribe pensando que la congregación local es una familia donde se reúnen personas de ambos sexos y de todas las edades. Por eso le va a escribir a los esposos, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos. Ahí se reúne la iglesia, ahí están todos. La otra pregunta en este asunto de observación es que entendieron los niños, los adolescentes, los padres a los que le escribió todo lo que Pablo les está diciendo. Los textos de esta época, del primer siglo, normalmente hablaban de las obligaciones de los hijos y de los siervos. Sí, normalmente. Y fue revolucionario que Pablo hablase de las responsabilidades de los padres y de los amos. Eso era inaudito en aquel tiempo. Todo recaía sobre los hijos y sobre los esclavos. Toda la culpa para ellos. Pero Pablo se dirige a los padres y a los amos. Son de las observaciones generales que tenemos que hacer de esta carta para poder entender un poquito mejor lo que Pablo nos está diciendo, lo que la palabra de Dios nos dice y lo que el Espíritu Santo quiere aplicar a nuestras vidas. Así que entendemos nosotros todo este contexto que está pasando en la iglesia de los Efesios.
Las familias asistían juntos a esas reuniones. Eran grupos pequeños. Iban los padres, iban los hijos y se reunían en una casa. La iglesia posee una enseñanza apostólica tremenda, un tesoro tremendo, una herencia tremenda, que es un recurso valioso para nuestras familias, mis hermanos. Muy bien, después de esta larga introducción, vamos a ir a lo que vamos a exponer. Vamos a interpretar, vamos a ver los términos, vamos a ver las frases y al final vamos a llegar a las conclusiones, aunque vamos a mezclar algunas conclusiones. 4 razones para obedecer a papá y a mamá, adolescente, a niño, niña. Espero que estés ahí. En este contexto que estamos de pandemia y que estamos transmitiendo estas predicaciones, yo espero que esté la familia ahí. No espero que estén los hijos con el celular en un cuarto, otra hija en el celular con otro cuarto y nada más el papá o la mamá creyente viendo, escuchando la predicación. Eso no es una familia. La familia que Pablo espera es ver la familia completa. Hijos, dice la escritura, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. El mensaje de Pablo es tan sencillo que a lo mejor no requiere mucho comentario, aunque lo vamos a hacer. Los hijos deben de obedecer a los padres. Sencillo. El mundo tiene mucho que decir a lo que ellos llaman los derechos de los niños. Hay bastante que se habla de los derechos de los niños. Pero desde la perspectiva bíblica, se debería enfatizar más en las responsabilidades de todos, de padres, del esposo, de la esposa. Es lo que está enfatizando Pablo. Pablo apela a las responsabilidades de cada uno, no a los derechos. Igual con los hijos. Pero hoy, los derechos de los niños, bueno, está bien fuerte. Y está bien matizado, está bien. Pero cuando se va al extremo es cuando rayamos en realmente en lo principal, en lo necesario. Y lo digo porque si el énfasis fuera, más bien, si el énfasis está en el derecho, va a debilitar la relación y va a destruir cualquier relación. Lo que construye unas relaciones correctas, llámese padres e hijos, llámese esposo, esposa, llámese patrón y empleado, es un carácter justo en el sentido de hacer nuestras responsabilidades. Así que Pablo va a dar 4 razones por las cuales los hijos tienen que obedecer a sus papás, o sea, a mamá y a papá. Y la primera razón, porque son hijos. Todos los que están escuchando este mensaje somos hijos. No todos somos padres, pero todos somos hijos. Porque tú debes de tener papá y mamá. No naciste solo. Así que esta exhortación que Pablo está haciendo nos alcanza a todos porque somos hijos. Y haciendo un breve bosquejo de estos 4 versículos que hablan de padres y hijos y de hijos y padres, Pablo se está refiriendo a los hijos que todavía no salen del hogar, todavía los que están ahí bajo nuestra responsabilidad. Tenemos, nuestros hijos se van a ir desarrollando con el tiempo, aunque va a cambiar el matiz, pero seguirán siendo nuestros hijos. Nuestros padres, nosotros, los que tenemos hijos, siempre vamos a ver a los hijos como los niños. Por ahí he escuchado a veces bueno, mi mamá decía, las muchachas se encuentran así, las muchachas están asá, y las cuales muchachas ya están bien grandotas, pero para ella, para mi mamá, seguían siendo sus muchachas, sus niñas. Y así es para toda mamá, para todo papá. Son los hijos, son los niños, son los bebés. Todavía, aunque vayan creciendo, van a cambiar de matiz, ellos siguen siendo hijos. Porque es una obediencia, lo que pide es una obediencia llana, sencilla.
en una edad de que todavía están ahí en casa. Ya cuando crezcan, bueno, pues va a cambiar el concepto de esto de obediencia, pero se va a aplicar a todas las edades y después vamos a hablar de otras edades. Ahorita nos vamos a enfocar a aquellos hijos que todavía están bajo la patria potestad de los padres. El versículo 1 va dirigido a estos hijos, a estos jóvenes que asisten a una iglesia. Los hijos deben de obedecer a sus papás. Pero el versículo 2 y 3, que es de lo que estamos leyendo, va dirigido a todos nosotros. Y va a hablar del Antiguo Testamento, y eso será el próximo domingo, donde va a decir, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Pero eso va a abarcar a todos en un sentido general, sin excepción, todos nosotros. Así que la primera razón por la que tú debes de obedecer a tu papá y a tu mamá, adolescente, niño, es porque eres hijo de ellos. La segunda razón es porque es un imperativo, es un mandato, obedeced. Pero, ¿qué es lo que Pablo tenía en mente cuando habla de los hijos? Cuando dice, hijos, obedeced. Lo voy a repetir otra vez. Querrá decir que Pablo dice que los hijos de 60 años deben de obedecer a los caprichos, a las órdenes de sus padres de 80 y más. No, no está diciendo eso. Lo que se refiere es a aquellos hijos que están bajo la tutela de los papás. Los hijos es imperativo, es un mandato obedecer, porque los papás están criándolos, están formándolos, están educándolos. Así que en este proceso, su responsabilidad es obedecer. Más adelante dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y seguramente en otros lugares va a hablar acerca de los hijos ya casados, en sus responsabilidades con sus papás, pero ahora nada más es a estos hijos que están bajo la patria potestad, bajo el hogar. Y aquí me voy a detener tantito, aunque espero que sea tantito, hablando sobre los hijos en relación a la obediencia, a que asistan a la iglesia, a que vengan a la iglesia, porque ya se hace hasta pleito, ¿no? En casa, de los hijos no quieren venir a la iglesia o no sé. Pero vamos a reflexionar sobre esto y vamos a ver algunas ideas generales también, y lo voy a manejar de esa manera. Si Pablo lo invitáramos a predicar, imagínate tú, a predicar a Pablo y que grabara una predicación o que viniera a la iglesia en un contexto, oye, de una reunión presencial, le extrañaría muchas cosas de este tiempo, muchas cosas. Pero una de las cosas que más le extrañaría es a no ver a los hijos que están bajo nuestra tutela entre la iglesia. Le extrañaría eso. ¿Por qué lo digo? Bueno, por un lado, porque a veces los hijos pequeños, los hijos adolescentes, no vienen a la iglesia. Otros cuando vienen, muchas veces no están adentro de la iglesia. La iglesia del siglo XXI, muchas veces, sin querer, ha dividido a las familias por medio de clases. No están juntos en la predicación. Hay muchos argumentos para esto. Es porque porque los niños no van a aprender ahí entre grandes. Otros dicen, es que son muy inquietos. Ellos necesitan clases de acuerdo a su edad. No estos temas teológicos y estas cosas grandes que hablan entre los grandes. Considero que pudiera ser, pero no sea que nos estemos equivocando. Si pensamos que los niños no deben de estar con los papás en la predicación,
Lo sorprendente, y como hicimos las observaciones, y con toda intención lo hice, hicimos la observación, lo sorprendente es que en medio de esta epístola, Pablo, en una epístola tan pesada y tan teológica, sea Pablo que se dirija a los hijos y habló a estos hijos pequeños. ¿O creen ustedes que Pablo, si estuviera con nosotros, diría, bueno, ahora como los niños no están con nosotros, no están ahí con ustedes, voy a predicar acerca de los hijos, pero les invito que bajen, que vengan todos los niños de ahí de escuela dominical o donde estén, o saben que el próximo domingo voy a predicar para los hijos, así que traigan a sus hijos para darles una paliza acerca de esta exhortación de que tienen que obedecer. ¿Ustedes creen que así sería Pablo? Porque en la iglesia del primer siglo, los hijos estaban ahí escuchando la lectura de toda la carta de Efesios. Y aunque no quiero tratar este tema a fondo, no ahorita, pero a mí me preocupa mucho que las familias no estén completas, juntas en la exposición de la palabra. Claro está, mis hermanos, que el sistema que hemos estado utilizando en la iglesia durante muchos años y en muchas iglesias, pues, bueno, nos ha traído ciertos resultados, aunque esta pandemia vino y nos movió entre muchas cosas, la escuela dominical. Y claro, tendrá sus ventajas. Y no debemos de menospreciar los puntos positivos de estas clases. No estoy diciendo eso. Pero es posible que haya más desventajas que ventajas. Y eso lo empezamos a notar con el paso del tiempo en nuestras generaciones. Cuando queremos que nuestros hijos estén en la iglesia o asistan al culto o a escuchar la prédica, nos damos cuenta que ellos ya están predispuestos y tienen muchas luchas serias, muchas, y no quieren estar aquí. No quieren estar dentro del templo. Posiblemente, si hubieran estado desde pequeños y hubieran escuchado los temas de los grandes y los padres, porque esa es la función de los padres, apoyaran a retroalimentar la enseñanza que se da el domingo, sería menos difícil que ellos, o sería más fácil que ellos obedecieran. Es necesario, mis hermanos, estamos hablando de los hijos, estamos hablando de la familia. Es necesario que como iglesia, como padres, vayamos reflexionando sobre qué soluciones el Señor nos da en estos 4 versículos, buscando que nuestra vida como iglesia esté ceñida a la práctica de la iglesia del primer siglo en la manera que sea posible. Y una manera posible es, bueno, vamos a estar juntos como familia, papá, mamá, hijos, hijas, juntos como familias, escuchando la palabra del Señor. Porque debemos entender, mis hermanos, que la palabra de Dios no va dirigida a los padres por allá y a los hijos más por allá, sino que es al conjunto de la familia. Así va dirigida la palabra, a cada miembro de la familia. Una de las cosas más hermosas es cuando la familia está unida, escuchando la palabra, cantando juntos. Y luego, los padres, después de estar en el culto, después de estar en el servicio, después de estar en la predicación, puedan retroalimentar para poder ayudar a sus hijos a entender aquellas cosas que les resultaron difícil. Eso sería el escenario perfecto. Ahora, seguramente dentro de los que me están escuchando habrá quienes han crecido en el Evangelio desde niños y han aguantado la tortura de sermones que normalmente iban dirigidos a los adultos. Y ellos seguramente han de dar testimonio del sacrificio que era escuchar todas esas prédicas. Pero también puede dar gracias al Señor
que si no hubieran tenido esas experiencias, no habrían hoy aquilatado, apreciado y valorar las cosas que se hacen en la iglesia. Por ejemplo, los himnos en la iglesia, los himnos que tienen tanta teología. Ahora ustedes pueden decir, bueno, es que los himnos son de los viejitos, ok, pero también la tradición que tenemos como una iglesia evangélica, las fiestas que normalmente se hacen en la iglesia, la importancia y valorar la Santa Cena. O sea, si no hubieran estado ahí, no valorarían esto. Los bautizos. Qué precioso sería ver un hijo viendo cantar a su papá y a su mamá cuando la música está. Eso es precioso. Hermanos, cuando queremos que nuestros jóvenes, nuestros hijos, se queden ahí en la iglesia con sus papás, ellos ya están en una etapa de autoafirmación y de rechazo de mucho que asocia con la generación de sus padres. Y como consecuencia les cuesta asimilar algunos de los tesoros más preciosos que tenemos como herencia evangélica, como herencia del pueblo de Dios. A veces inclusive esas ideas nos llevan a tomar decisiones erradas. Y voy a poner algunos ejemplos. Y si alguno de los que escuchan se siente aludido, perdónenme y oren por mí y ámenme. A veces buscamos en cisternas rotas lo que ya tenemos como fuente de aguas vivas. Estamos en un tiempo donde la tendencia es a excluir a los niños de la predicación. Inclusive algunos hasta se cambian de iglesia diciendo es que no hay nada para los hijos. Es verdad que los niños son muy inquietos, no lo voy a negar, y que se mueven mucho, y que a veces pueden molestar a los mayores, sobre todo a los gruñones, ahí que todo les molesta, pero un niño, aunque se esté moviendo, capta más de lo que un adulto supone. Y esta enseñanza que capta le va a quedar para toda la vida. Algunos seguramente no han asistido a la iglesia porque todavía no hay clase para los niños. Porque todavía no hay clase todavía no hay un lugar para la clase de cuna. Me pregunto si la iglesia en los Efesios era así. Es más, me pregunto si cuando salen al centro, al mercado, hay un lugar donde dejar a los niños para que hagan bien sus compras. O si cuando van a Liverpool hay un lugar donde encargar a sus hijos. Sí, ahí me avisan para dejarlos ahí. Creo que mis hermanos necesitamos reflexionar como iglesia sobre este tema. Quiero que mastique esta idea y estamos con la mejor disposición de escuchar consejo en bien de la familia, en bien de las familias de la iglesia, en bien de los hijos, de sus hijos y en bien de que ellos conozcan a Jesús como Señor y Salvador y experimenten cómo una familia unida adora y sirve al Señor. Que tus hijos te vean cantar al Señor. Que tus hijos te vean en el servicio orar al Señor. Que tus hijos te vean ofrendar, diezmar allí. Mi hermano y mi hermana, hay mucha tela de donde cortar en este tema, pero solamente quise hacer alusión porque nuestros hijos muchas veces no obedecen. Hay familias que llegan solas porque los hijos que viven bajo su patria potestad no quieren venir. Y esto es triste, pero es una realidad. Vamos a la tercera razón. Tenemos
En la tercera razón tenemos un marco que en la obediencia y debe de ser en el Señor a vuestros padres. Deben de obedecer los hijos en el Señor a vuestros padres, dice. Em, Quiere decir que hay que obedecer lo que digan. Hay que hacerle caso a los papás. Colosenses nos da una lectura que es un paralelo. Recuerden ustedes que Pablo envió 4 cartas a Colosenses, a Efesios, a Laodicea y a Filemón. Así que son muy parecidas y agarran temas muy parecidos. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto de cuando habla el término padres incluye a padre y madre, porque la autoridad es igual. Papá o mamá, la autoridad es la misma para efecto de los hijos. La obediencia de los hijos es una manifestación de honrar, y honrar es un resultado de estar sujetos. Y el estar sujetos es una evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo no debe de ser nuestra obediencia? La pregunta. Nuestra obediencia no debe de ser una obediencia morosa. Hijos que digan, ya voy, ahorita, o espérame, ahorita. No, no debe de ser una obediencia morosa. Tampoco debe de ser una obediencia con desgana, pidiéndole permiso a un pie para que dar paso al otro pie y así sucesivamente. No debe de ser una obediencia desganada. Tampoco debe de ser por razones egoístas. Una obediencia mezquina tampoco. No debes de decir, ¿y cuánto me das por hacer esto? ¿Y me vas a pagar? ¿Y te voy a cobrar tanto? Así no es la obediencia. Tampoco se trata solo de acciones puntuales y externas. No, se trata de una actitud interna y permanente. Ahora, ¿cómo debe de ser la obediencia? La obediencia tiene que ser sencilla, sincera, gozosa, porque es una expresión de honrar. Y el honrar tiene que ver con una actitud en el corazón, no con motivaciones externas incorrectas, sino con motivaciones internas correctas y espirituales. El mandamiento está enfatizado en una sola frase: obedecer en el Señor. Hermanos, nuestras relaciones que tengamos dentro de la iglesia, en el matrimonio, entre hijos y padres, entre padres e hijos, entre empleados y patrones, deben de realizarse siempre en el temor del Señor. Pero ¿cómo van a entender esta frase nuestros hijos en el Señor? ¿Cómo deben entender la frase en el Señor nuestros hijos? Voy a decir algunos. 1. Obedecer en el Señor significa, en primer lugar, obedecer dentro del marco principal de tu obediencia al Señor. Sobre ese marco, no se te pide ni se te exige obediencia a tus padres si esa obediencia te va a llevar fuera del marco de lo que el Señor permite. El salmista Asaf nos da una exhortación muy interesante que nos ayuda para ver este tema. Salmo 78:8 dice así: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Estamos conscientes que en las familias de la iglesia habrá padres incrédulos, padres perversos, padres permisivos, y muchas veces la madre es creyente. Y es el mismo padre que está estorbando en la educación de sus hijos. Está distorsionando. Él es el que le enseña a fumar.
Él es el que le enseña a decir malas palabras desde niño. Él es el que le invita a tomar para que sepa lo que es vivir en un 24 de diciembre porque es una fiesta familiar. Es el mismo Padre. Afortunadamente, en este texto que estamos viendo, ah, un alto porcentaje de los padres realmente pide, inclusive, aunque no sean creyentes, que sean obedientes los hijos en el marco del Señor, en el marco de lo que Dios dice. Y puede haber excepciones. Y en caso de haberlas, tú, hijo, tú, adolescente, tú, joven, debes de pedir asesoramiento a los hermanos y hermanas con más madurez y con más experiencia. Pero, ¿qué significa para los hijos en esto del Señor? Número 2. Obedecer en el Señor es como si fuera el mismo Señor que nos los está pidiendo. Quiere decir que con el mismo espíritu y ánimo y prontitud que tú obedeces a lo que el Señor te pide, así debe de ser con tus padres, como al Señor, como si los padres ocuparan el lugar del Señor. ¿Qué es lo que te está pidiendo? Es obedecer por causa de Cristo, porque tú estás comprometido con Cristo. Ahora, Pablo entiende en este texto y en las observaciones que hicimos al principio, Pablo entiende que un niño, que un adolescente, que alguien que está bajo la tutela de los padres puede comprometerse con Cristo. Entiende que un niño también puede ser lleno del Espíritu Santo. Y quiero darte un dato. Los creyentes más entregados, más comprometidos con el Señor, son aquellos que desde niños se convirtieron al Señor y se comprometieron con Jesucristo. Si tú estás o te has comprometido con Cristo, tu compromiso es obedecer a Cristo. Y Pablo está indicando que en el caso de que tú estés con tus papás y todavía estés bajo la patria potestad de tus papás, seas joven, seas adolescente, en esta generación todavía hay unos grandototes que viven con sus papás, que bueno, deben de obedecer a sus padres. Esta obediencia se hace extensiva a la de sus padres. Es más, la obediencia a nuestros padres debiera ser el resultado de que los amamos. Los obedecemos porque los amamos, son nuestros padres, pero tal vez ese amor no es una motivación o no es suficiente para obedecerlos. Por eso, Pablo dice que tanto el joven, el niño, la adolescente, la jovencita que vive con sus papás y que profesa ser creyente y que profesa seguir a Cristo Jesús, debe de obedecer a sus padres como al Señor. Es nuestra obediencia a nuestros padres, viene siendo un reflejo de nuestro amor y fidelidad al mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo debes entenderlo, joven, adolescente, joven ruco que todavía vives con tus papás? Obedecer en el Señor significa que sabemos que esto es del agrado del Señor, que este mandamiento viene de parte del Señor. Colosenses, ya lo vimos, Colosenses 20, 3:20, pero lo vamos a leer una vez más. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. El Señor lo ha manifestado en la revelación, que es la palabra del Señor, como su voluntad es agradable al Señor, como su plan, el plan para los hijos que viven bajo la patria potestad de los padres es obedecer a sus padres. Es lo que el Señor nos ha manifestado. Y que en esta etapa, estamos de crianza, estemos obedeciendo a nuestros padres, adolescentes, jóvenes, niños de primaria, niños de secundaria, jovencitos de prepa y algunos otros que ya están en universidad, que todavía viven con sus papás, inclusive algunos que ya trabajan y todavía viven con sus papás. Este mandato aplica para ustedes, porque no se han casado. Y espero que cuando se casen, tomen en cuenta a sus papás. Hay
Historias donde el último que sabe es el papá. Tomen en cuenta a sus papás, papá y mamá. Y joven, tú puedes decirme que tus padres son esto o son aquellos o son lo otro, pero recordemos el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo sujeto a sus padres. Fíjate bien lo que dice Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52. Y descendió con ellos, o sea, Jesús descendió con sus padres y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y la madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Llegamos a la cuarta y última razón. ¿Por qué? Porque es justo. Pablo añade esta frase, porque esto es justo. Y a lo mejor alguien de ustedes ya al estar explicando este tema dijeron en su corazón, oye, eso es injusto, oye, pues yo trabajo, yo ya estoy igual que mis papás, yo ya coopero, yo ya estoy grande. A lo mejor pueden decir, esto es arbitrario, esto es injusto, esto no se vale. Es más, algún jovencito a lo mejor de esos estudiaditos a decir, hasta es ilegal, porque dice por los derechos humanos que según el Comité de las Naciones Unidas es una violación a sus derechos de los niños a hacerlos que asistan a la iglesia. Es una violación a sus derechos humanos. Los niños necesitan tener la libertad y ser libertados de ese yugo de los padres. Hay muchos argumentos que pueden decir los jóvenes, pero te voy a decir algunas cosas porque es justo. Es justo porque aquellos que proveen, aquellos que han tenido cuidado desde que nacimos y que se han responsabilizado de nosotros, tienen derecho de ser obedecidos por los hijos. ¿Ok? Otra razón. Es justo porque a pesar de lo que tú puedas pensar como joven y en algunos momentos determinados, sobre todo los grandes, que tengan razón en algunas cosas, por lo general, los padres conocen más la vida, tienen más experiencias, conocen mejor la conducta del ser humano. Mientras el joven, el niño, el adolescente, el joven ruco todavía está en proceso de descubrir muchas cosas. Hasta que haya completado la experiencia de maduración y hasta que se case y forme otro hogar, entonces va a comprender y entender algunas cosas y va a decir, ¿qué razón tenía mi padre o qué razón tenía madre? Así que mientras son peras o son manzanas, necesitas someterte al criterio de tus padres. Tercera razón, es justo porque no hay nadie que te ame más que tus propios padres. Y por lo tanto, el joven que se encuentra en medio de muchas influencias, de sus amigos, de sus maestros, de la sociedad, de las redes sociales, necesita comprender que es justo que se acate las palabras, los consejos de los padres, porque son sus padres en realidad quien los aman, los que velan por el bien de ellos. No son sus amigos, no son sus maestros, no es la sociedad, no es el DIF, no es ¿cómo se llama? Toda institución que te defienda, no son las redes sociales quien va a dar la cara por ti. Son tus padres. Ellos te aman. Pero sobre todo, el argumento que da Pablo es porque es una enseñanza básica de toda la revelación de Dios, de toda la ley de Dios. Y por eso, el domingo que viene, vamos a hablar del quinto mandamiento que Pablo va a usar como argumento.
para este mandato que da a los jóvenes. Así que, si tú te encuentras en esta situación de tener que acatar las palabras de tus padres, que tienes que obedecer, no debes de pensar, por favor, que lo que tú haces es un sacrificio grande de parte. Recuerda que Dios dice que es justo. Cuando tú obedeces a tus padres, a tu papá y a tu mamá, ningún favor le estás haciendo a ellos. Eso se tiene que hacer. Em, Tampoco estás en posición de negociar. Bueno, te voy a obedecer en esto, pero entonces me das permiso para esto. Esto se tiene que obedecer. Es justo. Y aquí es donde algunos dicen, no, no se vale, no, pues oye, yo voy a lavar los trastes, pero si me dan chance de ir a la fiesta, si no, pues no lavo nada. No es así. Am, Tampoco, mi hermano y mi hermana, este, debes de estar sobornando, buscando, porque a veces así se hace. Se busca la opinión de papá y se encuentra con que el papá dice no y entonces se busca la segunda opinión de la mamá y la mamá dice sí, así que dejas un pleito entre ellos y tú te sales con la tuya. No seas así, no seas así, por favor. Después vamos a hablar de los padres, pero ahorita solamente es para los hijos. Tu obediencia al final, mi hermano y mi hermana, jovencito, jovencita, joven ruco, dependerá del valor y la autoridad que le vas a dar a la palabra y la autoridad que le vas a dar a Dios en tu vida. Vamos a las conclusiones. ¿Cuáles son las instrucciones de Pablo para los hijos? Rapidito. Hijo, debes de obedecer a tus padres. Y no se trata de acciones puntuales, como ya lo dijimos, o externas, sino de una actitud interna y permanente dentro del corazón del ser humano. Es verdad que la obediencia amorosa de los hijos ha de brotar de una disciplina compasiva y considerada de los padres. Pero hijo, tu responsabilidad es obedecer a tus padres. Aún los animalitos aprenden a obedecer. Y Isaías dice eso al principio de su libro. La versión de la Biblia en Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el temor del Señor, porque esto es justo. La versión contemporánea de la sociedad de Efesios 6:1 es, padres, obedezcan a vuestros hijos, porque esto los va a mantener felices y traerá paz en el hogar. A lo mejor hasta te ríes, pero esto es trágico. Es una tragedia. Conclusión 2. Lo debes hacer porque el Señor lo pide. Comprende que obedecer a tus padres agrada al Señor y que cuando desobedeces a tus padres, al Señor también estás desobedeciendo. Y tercera conclusión, lo que pide Él, por definición, es justo. Eso es justo. No digas en tu corazón, esto no se vale, es injusto, esto es abusivo. No, Dios determina lo que está bien y lo que está mal. Y lo determina para nuestra vida. Por su gracia y por su gran amor y por su gran paciencia, a veces nos explica por qué está bien. Pero a veces no nos dice nada. A veces nos explica por qué está mal. Pero a veces no. Y tenemos que depender de su palabra, de su revelación, de su Santo Espíritu, de lo que Dios ha puesto como autoridad. Y si tú eres hijo que vives bajo la tutela de tus padres, niño, adolescente, universitario o joven ruco, estas son las 4 razones por las que debes de obedecer a tus papás, a papá y a mamá. Oremos al Señor. Padre, esto es algo tan sencillo, tan práctico, pero al mismo tiempo tan sublime, tan profundo. Padre, que esta sociedad no nos destruya, que podamos abrazar el Evangelio, tu palabra, y que
si mis hermanos están en una posición de hijos, que ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo, que puedan dar esa respuesta, ese resultado del Espíritu Santo que es la sujeción y que se pueda ver reflejado en obedecer a sus padres. Padre, ayúdanos. Tú eres un buen Padre y nosotros queremos alabarte y exaltarte, pero eso se debe demostrar como hijos hacia nuestros padres. Ayuda a mis hermanos. Danos sabiduría a los padres para poder llegar a ser aquellos padres que tú quieres. Más adelante, en los domingos que viene, nos vas a hablar y nos vas a decir cuáles son nuestras responsabilidades. Dios, perdónanos si hemos estado haciendo las cosas al revés. Ayúdanos como iglesia a poder ayudar a las familias a que puedan ser familias unidas, familias donde juntas crezcan. Señor, no permitas que la iglesia misma sea quien divida esto, Señor. Necesitamos estar juntos, juntos adorándote, juntos cantando, juntos escuchando la palabra de Dios. Y los padres deben de aprender a retroalimentar a sus hijos en aquellas cosas que no entienden. Todo esto, Padre, lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar.
Llegamos a los anuncios y son 4 anuncios. Ayuna, ora y estudia. Esos son los primeros 3. Así que te invito a que ayunes un día a la semana. Si puedes 2, excelente. Ora con nosotros los miércoles, por favor. Yo envío el link para reunirnos en la plataforma de Zoom. Envío las peticiones de oración a cada uno de los de la iglesia para que estén orando y juntos estemos orando con motivaciones bíblicas. Normalmente estamos llevando una porción de la escritura, un texto de la escritura para estar orando conforme a la escritura. Y te invito a que estudies la palabra del Señor. De un libro de la Biblia, reflexiónalo, analízalo, observa lo que sube David a veces en la plataforma, en Redefensa, en la página. Tiene varias cosas interesantes que pudiéramos ver y crecer juntos. También a Edu, también ahí lo que ha subido, también te invito a que lo veas y que sigamos teniendo contenido para que juntos podamos estar creciendo y aprendiendo más de la palabra del Señor. Ya llegamos a semáforo verde. Posiblemente dicen las autoridades que pronto vamos a reunirnos ya en la escuela, los alumnos y todo lo demás, pero aquí estamos recibiéndolos a la iglesia con las medidas igual del protocolo que tenemos. Te invitamos a que vengas ya ven con nosotros. Si ya estás vacunado, excelente. Si todavía de repente tienes temor o algo, eres vulnerable, lo entendemos. Por eso vamos a seguir transmitiendo por Facebook y por YouTube todos los domingos a las 12 de mediodía. Van a ser las transmisiones por Facebook y por YouTube. Pero si tú quieres estar con nosotros de manera presencial, te esperamos a partir de las 10:30 los domingos para ubicarte dónde vas a estar, y a las 11 arrancamos con el servicio, juntos adorando, glorificando, como familias rescatadas por su gracia y por la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invitamos a los jóvenes, estudiantes, sígansela pasando bien en este Día del Estudiante, y para el pueblo del Señor, amigos, amigas, Dios te bendiga abundantemente y abraces este precioso evangelio que es poder de Dios para la salvación. Así que lo mejor, Dios te bendiga, bendiciones.